Bienvenidos a la nueva lección. En esta lección vamos a aprender acerca de la relación que existe entre los ángulos y los lados de un triángulo recto, utilizando unas nuevas fracciones que vamos a llamar el sine, cosine y tangent. Vamos a aprender a usar también el inverso de esas razones trigonométricas. Sin, cosine y tangent se llaman funciones trigonométricas. Vamos a aprender a usar el inverso de ellas para encontrar medidas de ángulos desconocidas dentro de un triángulo recto. Para repasar, recordemos que la medida de los lados, se refiere al largo de cada una de estas líneas, o sea, de los palitos que forman el triángulo. Eso se refiere a los lados. Mientras que los ángulos se refiere a lo que tengo en rojo, las aperturas que existen entre dos de los lados. Esa es la diferencia entre los lados y los ángulos. Trigonometría es el estudio de la relación que existe entre los lados y los ángulos de un triángulo. Supongamos que tenemos este triángulo recto aquí. Vamos a darle nombre a los vértices del triángulo. Por ejemplo, este es el vértice A, los vértices son las esquinas. Digamos que este es el vértice B y este es el vértice C. Para entender cómo funciona la relación entre la medida de los ángulos y la medida de los lados, primero vamos a decir que nos vamos a fijar en esta apertura. Este ángulo que se relaciona con el vértice B, que es el ángulo B. Vamos a tener que, parados en el ángulo B, de ahí clasificar los lados del triángulo. El ángulo A tiene que ser dado, que es el ángulo de 90 grados. Lo debía haber dibujado al principio, pero ese es el ángulo que existe de 90 grados porque esto solo aplica para ángulos rectos. Si este es el ángulo de 90 grados, entonces partiendo desde ese 90 grados, encontramos la hipotenusa. Eso lo habíamos aprendido en la lección anterior. Yo le voy a poner una H para que sepamos que ese lado es la hipotenusa. Pero entonces los otros dos lados también tenemos que clasificarlos. Si estoy parada en B, este lado que queda aquí es el lado que me queda al lado del punto B, por lo tanto yo le voy a poner A. Sin embargo, no se utiliza la palabra al lado, utilizamos la palabra adyacente. ¿Qué quiere decir? Lo mismo, al lado, adyacente. Entonces, de nuevo, parado en el punto B, si me voy al otro lado del triángulo, encontramos un tercer lado. Ese lado lo vamos a llamar el lado opuesto, porque queda en el lado opuesto del triángulo. Entonces, teniendo eso en mente, podemos definir lo que son el sine del ángulo B, el cosine del ángulo B y la tangente del ángulo B. Hay que recordar que el ángulo B siempre tiene que ser un ángulo más pequeño de 90 grados, un acute angle. Pues, esta función, el sine de B, se define como la siguiente fracción. La medida del lado opuesto que hemos clasificado aquí como el lado opuesto, lo que sea que es ese largo, dividido por el largo de la hipotenusa, ese valor es el valor del sine del ángulo B. Para saber la medida de cosine de B, eso se define como esta fracción, la medida del lado adyacente aquí sobre la medida del hipotenusa. Esta fracción, el valor de esa fracción, se define como el valor de cosine B. Recordando que adyacente quiere decir al lado, next to. La tangente del ángulo B, o sea, el tangent, se define como la fracción o lado opuesto, lo que sea esta medida del largo opuesto, dividido por el largo del lado adyacente, que también recordamos quiere decir al lado.
O sea, la tangente de B se define como el valor de la fracción de este largo dividido por el largo A adyacente. El valor de cada una de estas funciones sin, cosine y tangent no las tenemos que aprender, pero si nos memorizamos esta palabra rara inventada aquí, podemos más fácil memorizar. Si nos memorizamos esto, SOHCAHTOA, hay que decirlo muchas veces, SOHCAHTOA. Esto nos ayuda a recordar que la función sin, ese de sin, es el lado opuesto o dividido por el lado h, o sobre h. Y la función cosine, c de cosine, aquí, es al lado adyacente a adyacente dividido por largo de la hipotenusa y así sucesivamente. En la tangente t de tangente va a ser opuesto dividido por adyacente, exactamente lo que vemos aquí. Una mejor manera de escribir el término inventado SOHCAHTOA es de esta manera, porque así es más fácil ver cómo la S, el sin es igual al lado opuesto sobre hipotenusa. El cosine es igual adyacente sobre hipotenusa y el tangent es igual a opuesto sobre adyacente. Un punto que es importante recordar es que los lados hipotenusa siempre es igual, no importa qué problema estemos haciendo, pero el lado que se clasifica como adyacente y el lado que se clasifica como opuesto pueden variar. Esto es lo que quiero decir. Si tengo estos dos triángulos, el lado de la hipotenusa siempre va a ser partiendo del ángulo recto hacia el lado que encontramos. Este va a ser la hipotenusa. De igual manera en este triángulo de hipotenusa. Pero si estoy parada en el ángulo B, porque me están pidiendo alguna función del ángulo B, entonces el lado adyacente, en otras palabras el al lado, va a ser este va a ser el adyacente, y el lado opuesto va a ser este es el lado opuesto. Sin embargo, si en otro problema utilizando el mismo triángulo, pero en el siguiente problema me piden una función del ángulo C, entonces, aunque la hipotenusa es igual, en este caso, el lado adyacente o al lado resulta ser este y el lado opuesto resulta ser entonces este. O sea que es muy importante fijarnos de qué ángulo nos están hablando para saber nosotros dónde nos vamos a parar en el triángulo y de ahí partir a clasificar nuestros lados. Vamos a ver unos ejemplos de esto. Aquí, para el triángulo recto DEF que encontramos aquí, nos piden que escribamos las razones trigonométricas utilizando los nombres de los lados y sus largos. Pues lo primero que hacemos es ver la información de qué ángulo nos están pidiendo que partamos. Pues es en relación al ángulo D. Quiere decir que vamos a estar parados aquí y lo marcamos para que no se nos pierda. Luego, en cualquier parte del papel, digamos aquí, escribimos en la palabra rara SOHCAHTOA para que nos ayude a identificar lo que tenemos que hacer. Esto es muy importante cada vez que tenemos un problema, escribirlo para de ahí referirnos. Entonces, nos piden el sin del ángulo D. Bueno, pues lo primero que hacemos es identificar la hipotenusa porque ese nunca cambia. Lo voy a marcar como el lado H de hipotenusa. Entonces, partiendo del punto D, resulta que el largo 4 aquí es el lado adyacente o al lado. Y entonces el que resta al lado 3 sería el lado O opuesto. Si el sin del ángulo D, miro aquí, dice eso es O sobre H. Escribo O, eso es opuesto, opposite, sobre hipotenusa, hypotenuse.
Entonces me piden que use los nombres de los lados primero. Pues el lado opuesto es el lado EF. Este es el nombre de ese lado. O si usted quiere escribir FE, es el mismo largo. Sobre la hipotenusa que es DF. DF. O si quería escribir FD, es el mismo lado. Luego me piden que utilice los largos para definir esta función de sin. Pues el largo EF es una medida de 3 sobre el largo DF es una medida de 5. Esta es el resultado. El sin de D equivale a la fracción 3 sobre 5. Ahora vamos a hacer lo mismo para el cosine. Mirando la palabra SOHCAHTOA veo que cosine es adyacente sobre hipotenusa. Pues escribo adyacente, que quiere decir al lado, sobre hipotenusa o hypotenuse en inglés. De ahí busco los nombres de cada uno de estos lados. El lado adyacente es el lado DE. DE. La hipotenusa es el lado DF. Y esa fracción, ahora la ponemos en términos de números. El lado DE, el valor es 4. Y el lado de la hipotenusa es una medida de 5. Por lo tanto, la medida del cosine de D es la fracción 4/5. De igual manera, la tangente de D, vemos en nuestra referencia aquí que tangent es opuesto sobre adyacente. Escribo opuesto sobre adyacente. Y luego escribo los nombres de cada uno de estos lados. El opuesto era EF. Y el lado adyacente es el lado DE. Ahora escribiendo esto con las medidas de los lados, 3 es el opuesto, el lado adyacente es 4, o sea que la medida de la tangente de D es el valor de la fracción 3/4. De nuevo hay que recordar que clasificando los lados, ya sea opuesto o adyacente, depende del ángulo desde el cual estás partiendo. Siempre busca estas funciones solamente para ángulos acute, que son más pequeños de 90. Esto nunca aplica para el ángulo recto, es para los otros ángulos más pequeñitos. Veamos ahora este ejemplo. Antes de comenzar estos ejemplos, siempre escribimos nuestra referencia SOHCAHTOA. Porque esto no va a ser dado en nuestras pruebas, tenemos que memorizarlo. Entonces, vemos que nos están pidiendo el sin de F, el cosine de F, el tangente de F. Por lo tanto, nuestras medidas van a estar partiendo de aquí, del punto F, pues lo marcamos. Ahora el próximo paso es determinar, clasificar nuestros lados. Siempre clasificamos la hipotenusa primero, el lado H. Entonces, si estamos observando desde el punto F, quiere decir que este lado que está aquí es el lado A adyacente y el lado que queda al otro lado del triángulo sería nuestro lado opuesto. Ahora que hemos clasificado nuestros lados partiendo del punto F, podemos hacer nuestras fracciones de sin, cosine y tangent para el punto F. El sin de F, miramos a nuestra referencia y vemos que es la fracción opuesto sobre hipotenusa. Pues buscamos esos valores. El valor del opuesto, en este caso es 4, dividida entre el valor de H, en este caso es 5. Y este es el valor del sin de F. Para el cosine de F, buscamos nuestra referencia y vemos que el cosine es igual a la fracción adyacente sobre hipotenusa. Que si quieres, inclusive puede escribirlo aquí para que le sea más fácil seguirlo. Y buscamos en nuestro triángulo el lado adyacente es el lado 3. El lado marcado hipotenusa es el lado 5.
Pues el cosine de f es el valor de la fracción 3 sobre 5. La tangente de f buscamos de nuevo en nuestra referencia. Tangente es igual a opuesto sobre adyacente. Podemos escribir aquí de referencia y buscamos esos valores. El valor opuesto es 4. El valor del lado adyacente es 3. O sea que el valor de cada una de estas razones son el valor de estas fracciones. Y así es como se determina sin, cosine y tangente de un ángulo en particular para un triángulo. Veamos este ejemplo. Aquí nos piden que dado el triángulo A, B, C, escribamos el valor de las funciones trigonométricas en relación al ángulo A. Eso quiere decir que nos vamos a estar partiendo aquí del ángulo A. Nos piden que escribamos la contestación exacta en manera simplificada y luego redondear a 4 lugares decimales. O sea, la contestación para cada una hay que escribirla 2 veces, una en manera simplificada y otra en manera decimal. Veamos cómo funciona. De nuevo, lo primero que se hace es escribir nuestra referencia. La palabra rara ca, toa. Se escribe en cada problema para que siempre sepamos qué hacer con cada una de las razones, sin, cosine y tangente. Primero nos piden el sin de A, venimos a nuestra referencia y vemos que sin es opuesto sobre hipotenusa. Pues al clasificar los lados, vemos que partiendo del ángulo recto se identifica la hipotenusa primero siempre. Luego del punto A, el lado que queda al lado se clasifica como adyacente y el lado que queda al otro lado del triángulo se clasifica como opuesto. Y como hemos visto que el sin era opuesto sobre hipotenusa, escribimos entonces esos valores. El valor del lado opuesto dice que es 2 raíz cuadrada de 3. Ese número queda dividido por el valor de la hipotenusa, raíz cuadrada de 21. Para simplificar esto, recordamos que 21 no es otra cosa que 7 por 3. Por lo tanto, podemos poner raíz cuadrada de 7 por 3. Esta raíz cuadrada de 3 en el numerador y esta misma raíz cuadrada de 3 en el denominador se cancelan y queda solamente 2 sobre raíz cuadrada de 7. Ahora, no nos es permitido que permanezca en el denominador una raíz cuadrada. La manera de eliminar eso es la misma raíz cuadrada que queremos eliminar, la volvemos a multiplicar aquí, pero lo que se hace abajo se tiene que hacer arriba. Por lo tanto, multiplico en ambos lados por raíz cuadrada de 7. Y entonces, en el numerador me queda simplemente 2 por raíz cuadrada de 7, que simplemente se escriben juntos. Y entonces raíz cuadrada de 7 por otra raíz cuadrada de 7, me queda simplemente el número 7. Ahí tenemos la contestación para el primero. Para el segundo, coseno B, volvemos a nuestra referencia. Cosine, C de cosine, es la lado adyacente sobre hipotenusa. Adyacente sobre hipotenusa. Pues vamos a nuestro dibujo para encontrar esos valores. El lado A es un valor de 3. El lado H es un valor de raíz cuadrada de 21. Pero entonces sabemos que esa raíz cuadrada no puede permanecer abajo en el denominador. Entonces, lo que debemos hacer es multiplicar arriba y abajo por la misma raíz cuadrada que queremos eliminar. Raíz cuadrada de 21. Y lo que se hace abajo se hace arriba. Queda
3 raíz cuadrada de 21 y raíz cuadrada de 21 por raíz cuadrada de 21 me va a dar simplemente el número de adentro, 21. Esta fracción que está aquí, 3 sobre 21, hay que simplificarla. Si usted la entra en su calculadora y luego da más enter, enter, le va a dar la fracción simplificada. O si lo quiere hacer manualmente, puede dividir entre 3 cada uno de estos números para simplificar y le queda un 1, 3 dividido entre 3, raíz cuadrada de 21 sobre 21 dividido entre 3, 7. Este 1 que tiene al frente en realidad no es necesario porque todo multiplicado por 1 se queda igual. Por lo tanto, nuestro resultado simplificado es raíz cuadrada de 21 sobre 7. La última función que vamos a hacer es tangente de A. Vemos nuestra referencia. Tangente de A es igual a lado opuesto sobre lado adyacente. Lado opuesto. Y buscamos esos valores en nuestro dibujo. Lado opuesto viene siendo el valor 2 raíz cuadrada de 3. Lado adyacente viene siendo el número 3. Siempre hay que verificar si la fracción de los números enteros se puede simplificar. En este caso, 2/3 no simplifica. Por lo tanto, esto permanece como nuestra contestación simplificada. Ahora, recordando que las instrucciones también nos pedía que cada contestación la demos de nuevo en manera decimal a 4 lugares decimales. Vamos entonces a nuestra calculadora y entramos nuestros valores para que nos dé el decimal. Por ejemplo, haciendo esta primera, vamos a nuestra calculadora. Voy a mover aquí. Y escribimos 2 raíz cuadrada de 7 dividido entre 7. Nos da el decimal .7559. El 2 no causa que el 9 aumente, por lo tanto eso es lo que voy a escribir aquí. El próximo, convirtiendo este valor exacto simplificado en un decimal, volvemos a nuestra calculadora y escribimos raíz cuadrada de 21 dividiendo eso entre 7. Nos da el decimal .6546. Queremos cortar aquí. Sin embargo, el 5 causa que el 6 suba un valor, o sea que escribimos .6547. Esta es nuestra contestación. Por último, el último valor tenemos que convertirlo a decimal. Volvemos a nuestra calculadora. Tenemos, limpiando, 2 raíz cuadrada de 3 dividiendo entre 3 nos da 1.1547. Pues eso escribimos. Y ahí tenemos las contestaciones todas de este problema. Gracias.